Hyundai Ioniq 6. Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Kilómetro 77. Hoy estamos en el circuito para realizar la prueba de esquiva y de slalom con el Hyundai Ioniq 6. La unidad que tengo aquí delante es actualmente la versión intermedia dentro de su gama. Es decir, tiene un único motor eléctrico colocado en el eje posterior de 228 caballos, es por tanto un vehículo de tracción trasera. Llevamos entre ambos ejes de rueda una batería de iones de litio de 77,4 kWh de capacidad que da para realizar en el ciclo de homologación WLTP 614 kilómetros. Y en cuanto a sus prestaciones, 185 km por hora de velocidad máxima y 0 a 100 km por hora en 7,4 segundos. El Ioniq 6 es un turismo con una carrocería de 4 puertas que mide 4,86 metros de longitud. Entre las cosas que más nos gusta de este coche están la suavidad y el silencio de rodadura, así como lo poco que consume y lo rápido que se puede recargar su batería. Todo esto os lo contamos con mayor detalle en la prueba escrita que hay publicada en Kilómetro 77, y cuyo enlace encontraréis en la descripción. Del Ioniq 6 hay 3 versiones, una de 151 caballos con un único motor, otra de 228 caballos también con un solo motor, que es la que estamos probando en este vídeo, y por encima de ambas hay un Ioniq 6 con 2 motores, tracción total y 325 caballos. Algunas de sus principales alternativas pueden ser el BMW i4, el Mercedes-Benz EQE y el Tesla Model 3. De todos ellos tenemos ya publicadas sus respectivas pruebas de esquiva y slalom. En la descripción os dejamos los enlaces para que podáis verlas. Neumáticos. Los 4 neumáticos son Nexen Enfera Sport EV en medida 225-55 R18. Y sin más prolegómenos, vamos a ver qué tal lo hace en la esquiva y en el slalom. Slalom. El Hyundai Ioniq 6 sale desde parado con razonable premura. Una vez comenzamos a enlazar los conos, se nota que es un coche que no tiene una gran agilidad en este ejercicio. El balanceo de la carrocería es moderado, pero los movimientos se notan lentos y la dirección tampoco es particularmente directa. Además, los neumáticos agarran poco. El tiempo final, de 24,9 segundos, es más bien lento, aunque vistas sus reacciones en esta prueba, tampoco sorprende. Maniobra de esquiva. Vamos allá con la primera pasada de todas. Ya sabéis que la hacemos sin saber cómo va a reaccionar el coche e intentando entrar a 77 km por hora, aunque no siempre lo conseguimos. En este caso, y dado que noto que he tirado un cono del pasillo central y que veía que a esa velocidad no iba a conseguir meter el coche en el sector final, decido abortar la maniobra a mitad de ella. Primera pasada. He cometido un error y es que me he excedido de velocidad, he entrado como casi 80 km por hora y el coche a esa velocidad definitivamente no es capaz de hacer los giros manteniéndose dentro de los límites del carril. Las reacciones, bueno, tampoco he tenido mucha fortuna porque no he hecho todo el ejercicio al completo. Me han parecido normales, de momento normales. Vamos a bajar un poco la velocidad, voy a intentar hacer todo el recorrido bien, a ver qué tal lo hace el Ioniq 6. Esta primera pasada la realicé con el nivel 0 de retención, es decir, sin retención. Y con el nivel 0, la velocidad de entrada más alta que conseguí fue de 69 km por hora, que es una velocidad muy baja. Como en el slalom, el Ioniq 6 también se nota blandito de suspensión en esta prueba. Es verdad que no hay un balanceo excesivo, pero los movimientos de carrocería se perciben lentos y el agarre de los neumáticos es mediocre. Con el nivel de retención 1, que es el que el coche selecciona por defecto cada vez que, entre comillas, arrancamos el motor, conseguí pasar a 72 km por hora. El Ioniq 6 pierde velocidad más rápidamente cuando soltamos el acelerador que con el nivel 0. No de forma drástica, pero sí lo suficiente para facilitar al conductor la tarea de mantenerse entre los conos.
Probé posteriormente a subir la retención al nivel 3, que es el máximo antes de pasar al iPedal. Y aquí ocurren dos cosas. La primera es que ahora la disminución de velocidad al quitar el pie del acelerador es mucho mayor. Lógico y esperado. La segunda cosa es algo en lo que no caí cuando activé el nivel 3, y es que este Ioniq 6, como os he comentado al principio, es un tracción trasera, que lleva un motor eléctrico en el eje posterior, y si hacemos que este retenga mucho, es como si estuviéramos tirando ligeramente del freno de mano. Si además metemos en la ecuación un volantazo, como en este caso, el resultado es un sobreviraje. Un sobreviraje que no pasa de ser una simple anécdota porque el control de estabilidad evita cualquier desmán, pero que llama la atención en un primer instante. Esta pasada a 74 km por hora, que a simple vista parece limpia, no lo fue porque pisé un cono con la rueda delantera. Es verdad que muy ligeramente, pero lo desplacé un poquito. En cualquier caso, seguí probando porque notaba que a pesar de esa mayor tendencia a sobrevirar, me era más fácil mantener el coche dentro de los conos y casi consigo hacer la esquiva a 76 km por hora. Pero esta era la pasada número 12 y se notaba que los neumáticos ya no estaban tan frescos como al principio. Y si al principio estos no eran una maravilla, después de tantas pasadas, mucho menos. En el 13º intento, ahora con el nivel iPedal activado, me vuelvo a quedar cerca de hacer una pasada limpia, en este caso a 77 km por hora, pero como veis desplazo un cono. Así que el Ioniq 6 se queda con los 72 km por hora que conseguí con el nivel 1 de retención, o si lo preferís con los 74 km por hora con el nivel 3. En cualquier caso, no es una velocidad muy elevada, es más bien bajita, y es posible que si hubiera dejado enfriar los neumáticos en alguna sombra hubiera conseguido un mejor resultado, pero el tiempo que tenemos disponible en el circuito es limitado. También podría haber empezado directamente con el nivel 3 o con el nivel iPedal, pero como hacemos con el resto de vehículos eléctricos, siempre empezamos desde el nivel más bajo de retención. Bien, pues hasta aquí las pruebas. Vamos a ver, en el slalom, es un coche que se nota que va blandito de suspensión, que tiene unos controles que intervienen a la mínima que puede intervenir y además lo hacen de forma sensible. Hay que tener cierto tiento con el acelerador porque tiene una tendencia a derrapar atrás, a sobrevirar. Y no sé qué tiempo ha hecho, ya lo bueno, vosotros sí lo habréis visto, yo todavía no lo sé, pero no creo que haya sido un tiempo muy bueno. En cuanto a la esquiva, vale, la esquiva es muy variable porque depende del nivel de retención que seleccionemos en el vehículo. Hay varios niveles. Cuando vamos con el nivel 0, que es nula retención, hemos entrado muy lento. Yo creo que hemos entrado a 69-70 km por hora. Y claro, a medida que vas aumentando el nivel de retención, es más fácil hacer la esquiva de forma rápida. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más aumente la retención, más frenada tienes en el eje posterior, porque recordemos que este es un coche que únicamente tiene un motor eléctrico trasero y por tanto toda la retención que tú estás pidiendo viene de atrás. Entonces, en modos de retención muy alto hay que tener cuidado, porque es como si alguien te estuviera tirando ligeramente del freno de mano y hace que el coche rote un poco más a veces de lo deseado. Entonces, la velocidad en general no ha sido muy alta, en parte también yo creo que por los neumáticos, son unos neumáticos que agarran muy poco y me gustaría ver cómo lo haría con unos neumáticos mejores. Así que la nota, bueno, pues aprobado pero raspado. Para saber más del Hyundai Ioniq 6 y leer su prueba escrita, os animamos a visitar kilometro77.com. Aquí también encontraréis abundante información de todos los coches a la venta en España, y no solo de los actuales, sino también de años pasados. Llevamos en esto desde 1999. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo.